Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos, creo que directamente. Ante todo, Daniel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta nuestra serie de webinars. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante para nuestros clientes y nuestro equipo de desarrollo. Y tenemos la fortuna de contar con Daniel. Ahora les voy a contar un poco más de su background, pero de verdad, Daniel, muchas gracias. Para nosotros es importante apoyar a nuestros clientes y a nuestro equipo para que vayan entendiendo hacia dónde va la tecnología, cómo nos movemos y qué quieren decir estos nuevos términos. Yo sé que este término ya está acuñado desde hace un tiempo, pero actualización, modernización de aplicaciones. Y bueno, todas las aplicaciones tienen un ciclo de vida, la tecnología también lo tiene, y es importante entender cómo nos movemos desde el punto de vista programador, como desde el punto de vista gerente de tecnología o de gerente de transformación digital o gerente general. Esto es algo que vale la pena siempre recordar y capacitar, ¿verdad? Entonces, pues Daniel, para contarles, es Senior Partner Sales Solution Architect para Amazon de Centroamérica y el Caribe. Entonces nos trae mucha experiencia, viene directamente desde Amazon, desde AWS, tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de tecnología, todavía tiene más pelo que yo, eso es muy bueno, quiere decir que todavía tiene bastante cancha, aunque esté un poco blanco, perdón por el comentario. Además, pues ha hecho proyectos de torno a ciudadanía digital, promoción de carreras STEM para niños, jóvenes y las nuevas generaciones. Entonces, pues sigue aportando a varios niveles y pues es especialista en diversas áreas como plataformas de virtualización, aceleración gráfica para industria médica y audiovisual, almacenamiento y respaldo de información e infraestructura, entre otros. Sé que me estoy quedando muy corto, Daniel, pero gracias por tu tiempo. Apoyar a la región y apoyar a partners como nosotros, pues es muy agradecido. Bienvenido a esta serie de conversaciones, Daniel. No, gracias a ti, Miguel, y al equipo por la invitación y por el espacio. Para nosotros como Amazon Web Services, por un lado es muy importante apoyar y acompañar a nuestros socios de negocios en toda la región, porque creemos firmemente que trabajar de la mano tripartita, cliente, socio de negocio y AWS, pues asegura a una ruta de éxito a la hora de llevar a la realidad los proyectos de tecnología basados en nube. Y pues además disfrutamos mucho compartir con ustedes conocimiento. Creemos firmemente que entre más experticia tenga el socio y también más experticia e información tengan los clientes de cara a sus procesos de modernización, pues los resultados de los proyectos tienden a ser muchísimo más exitosos. Súper, pues muchas gracias de verdad. Vamos a grabar toda esta información, la vamos a difundir en nuestras redes, a través de nuestros documentos internos, externos, para que pues haga el efecto multiplicador, ¿verdad? Que queremos que todos se enteren. Arranquemos entonces por qué es modernización de aplicaciones. Todos tenemos un concepto, pero creo que vale la pena tener el de ustedes, pues que ven esto todos los días. ¿Qué es la modernización? Y por favor, contanos un poquito cuál es tu punto de vista o el de la organización. Claro que sí. Mira, a veces de pronto hay algunos desafíos para aterrizar el concepto de la modernización como tal. Y por aquí les traigo una nueva definición más aterrizada y alineada respecto no solo a lo que nosotros ambicionamos y entendemos como modernización, sino también a lo que los clientes mismos entienden como modernización y nuestros socios de negocios en particular. ¿Por qué? Porque cuando queremos hablar de un tema, cuando no hay sinergia en el concepto básico para arrancar la conversación, pues podemos tener algunos problemas. Entonces, ¿qué es para AWS modernización? Pues es un proceso de transformación que no solo involucra aplicaciones, sino que también involucra la infraestructura que da soporte a esas aplicaciones. Y la parte más importante que yo subrayaría por aquí, basados en servicios de la nube. ¿Y para qué? Pues porque estamos buscando que esas transiciones sean más rápidas, que sea un modelo recurrente y frecuente, de una forma inteligente que brinde confianza al final al cliente en su experiencia de transición en la nube. En las modernizaciones a veces lo asociamos
con un proceso doloroso y en realidad eso no debería ser así. Debería ser una transición muchísimo más amigable, sí, planificada con anticipación y teniendo cierto conocimiento y entrenamiento y más adelante podemos abordar un poco más a detalle este tema. Pero cuando eso no sucede, quiere decir que algo está roto en el proceso y de allí que conceptualmente hablando, estar de acuerdo en qué consideramos el cliente socio AWS en modernización para a partir de ahí empezar a tener la conversación más abierta sobre el proceso. Buenísimo, porque sí hay un miedo, definitivamente, pues inversión, hay un costo, hay un riesgo tecnológico. El gerente a la hora que da la autorización, la bendición y el fondo para decir, ok, transformemos esto nuevamente, pero es crítica la aplicación, siempre hay una pregunta de, ¿estamos tomando la decisión correcta, verdad? Definitivamente sacar el provecho de la nube y todos los beneficios pues está en la ruta, pero no necesariamente cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por las que los clientes se modernizan? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué es esa parte? Sí, Se mo- mira, razones hay muchas, pero basados en nuestra experiencia, podemos simplificar la respuesta en tres pilares muy particulares. La primera es más agilidad, más velocidad. ¿Para qué? Con un propósito muy en particular, para que los clientes y las industrias puedan innovar. ¿Qué es lo que pasa usualmente con el tema de las modernizaciones? Estamos tan enfocados en estar en modo bomberos constantemente apagando incendios en la infraestructura en premisas y legada, que todo nuestro equipo de tecnología ve sus esfuerzos abocados a esa parte en particular. ¿Qué estamos buscando nosotros? Que nuestros clientes logren alcanzar más mercado de una forma más ágil y más rápida, porque al final, pues nuestros propios clientes necesitan llegar con su cartera de clientes y expandirla en la mayor medida de lo posible y también que puedan obtener información de nuevos mercados. Pero para tener este enfoque de innovación en particular, necesitamos manos disponibles y necesitamos tiempo para hacerlo. Y si parte de nuestro presupuesto y de nuestro personal está constantemente enfocado en mantener infraestructura vieja, no resiliente, tendiente a fallas, que nos bota en los momentos más críticos, en las temporadas altas, cuando necesitamos vender más, pues ahí no podemos avanzar. Y el otro punto, hablando de la criticidad, que las plataformas estén disponibles, es el desempeño y sobre todo la resiliencia. Vemos clientes, por ejemplo, en Black Friday en Estados Unidos, donde se caen las plataformas en los momentos picos, en el Día de Reyes, en el caso de Europa, que es muy famoso la fecha, y en otras festividades que tenemos a lo largo de toda Latinoamérica, donde las plataformas basadas en tecnología legada o en premisas no es que sean malas, sin embargo, no tienen nativamente la facilidad de escalar en la medida que necesitamos y allí es donde de pronto tenemos dos, tres, cuatro servidores, necesitamos duplicar la capacidad en algún momento por una demanda inesperada y no podemos porque los procesos de forecasting, de predicción para el equipamiento en premisa, pues llevan tiempos, no tienden a ser muy exactos y comprar un servidor físico no solo lleva tiempo en el procurement que nuestras propias empresas tengan, sino si el proveedor tiene disponible y digamos que en el mejor escenario que el servidor llegue el mismo día que lo pedimos, pues nuestro equipo de tecnología tiene que ir, provisionarlo en el rack, hacer las conexiones, sistema operativo y seguridad de la infraestructura y eso lleva tiempo. Ya para cuando lo tenemos listo, ya pasó la temporada alta. Y el tercer punto más frecuente por los cuales nuestros clientes se modernizan es buscando eficiencia y optimización de costos, porque precisamente hacer esas predicciones de picos de demanda son más costosas en premisas. Tenemos que considerar casi siempre los máximos en las curvas y eso tiende a no ser costo efectivo en el largo plazo. De pronto tenemos muchísima infraestructura buscando cómo depreciarla o cómo lograr utilizarla en los momentos de valle donde no tenemos esa demanda en particular. Así que la nube nos da esa flexibilidad no solo de crecer, sino que de volver a un tamaño original más pequeñito y pues cómo se caracteriza la nube, el modelo de pago bajo demanda, solo lo que se paga por lo que se utiliza y por ahí rondan principalmente en esas tres aristas porque los clientes andan buscando modernizarse y hacer esas migraciones con servicios nativos de nube. Excelente, muchas gracias. De verdad que el tema de nube ya tiene varios años y los pasos que ha dado
desde que fue solo migrar la nube, quitarse el riesgo, era muy básico, tal cual la escalabilidad y todo lo que mencionas ahora, pues ya no se puede eh, cuestionar, digamos. O sea, ya hay tanta herramienta que al contrario es cómo le sacamos más el jugo. Entonces, precisamente el punto de este webinar es que tengamos algo muy sencillo. Y te agradezco por haber contestado al llamado, decir, vamos a tocar 5 puntos nada más para la modernización. ¿Cuáles son esos pasos básicos? Porque sé que varios están preguntando, ok, listo, ¿cómo? Sí, es lo que tengo que hacer, es mi siguiente paso, pero bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son esos? Entonces, el propósito de esta presentación es dar esos 5 pasos. Entonces, sé que nos lo tienes preparados. ¿Cuál es nuestro primer paso? Claro que sí. Aquí les tengo de una forma, sin tratar de sobresimplificar, ¿verdad? La complejidad que puede conllevar una modernización, pero precisamente como Miguel apuntaba, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de que las partes directivas de las empresas tomen la decisión de modernizar, de hacer migraciones en nube, es, ok, entendemos el beneficio económico, entendemos el beneficio operativo, pero no sabemos cómo aterrizar eso en un plan concreto. Entonces aquí vamos a tratar de darle un esqueleto a ese proceso que posteriormente nos sentamos con el socio de negocio y de cliente a maximizar ya eso en papel, cómo debería lucir toda una ruta de modernización. Y para mencionarlo muy a grosso modo, antes de conversar sobre el primero, punto número uno es establecer objetivos claros de la modernización, porque la respuesta no puede ser solo vamos a modernizar lo mínimo posible, pero tampoco puede ser el extremo que vamos a modernizar absolutamente todo. No quiere decir que no se pueda realizar, pero son casos muy excepcionales. Usualmente estos son jornadas de modernización y migración hacia la nube que conllevan tiempo, tienen que tener etapas definidas, porque en el orden conlleva un buen término del proceso. Cuando tratamos de hacer migraciones forzadas, puede ser que tecnológicamente hablando sea viable, sea posible, pero recuerden que como todos buenos seres humanos, el cambio genera rechazo a priori. Y recuerden que tenemos un fuerte componente importante en nuestras empresas e industrias de seres humanos trabajando con esa infraestructura que estaríamos migrando a la nube, y tener un cambio excesivamente disruptivo puede tener una parte de rechazo del lado de nuestros clientes internos, que vienen siendo nuestros empleados, nuestra fuerza de venta y nuestro equipo tecnológico, que son al final los que también tienen que vivir con esa migración, y tenemos que hacerle la vida sencilla a todas las partes de esta temática. El segundo paso, para mencionarlo muy al grosso modo, pues es asegurarnos de comprender cada una de nuestras aplicaciones. Ok, ya decidí migrar, estoy estableciendo cuáles objetivos de negocio quiero alcanzar, pero resulta que hay muchas cosas detrás de bastidores en mi empresa y no tengo noción de cuáles son mis bases de datos, no sé cuál es mi data warehouse, no sé cuál es mi capa de frontend. Entonces hay que ir a hacer un discovery y más adelante vamos a entrar un poquito en ese tema. Y el tercer punto es elegir un enfoque. Sin ánimos de adelantarme, pero hay múltiples rutas o caminos que podemos seguir. No son exclusivas las que vamos a mencionar hoy, pero es para tratar de darle también una forma de por dónde podrían dar ese proceso. Y muy importante, hay que tener una metodología de supervisación para ir midiendo que realmente hacemos avances en el tiempo. No podemos decir, bueno, vamos a migrar estas 10 aplicaciones, dejar pasar un año y al final preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Lo logramos o no lo logramos? Porque en la medida que tengamos trazabilidad, también podemos tener responsabilidad de los procesos. Las modernizaciones, aunque tengamos a un socio de negocios de AWS dentro de la ecuación, pues no es algo que podemos o deberíamos delegar 100% al socio, sino que es un proceso donde vamos acompañándolos a todos. Y lo más importante, el número 5, es que es un proceso iterativo. No es un one-time shop, no es que yo diga, bueno, hoy voy a migrar mi ERP y eso es todo lo que voy a hacer en nube el resto de los 5 o 10 años consecuentes, sino que es un proceso repetitivo. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando. Lo que era nube de AWS hace 15 años
no es lo que tenemos hoy. Hace 15 años éramos dos, tres servicios, hoy somos más de 244 y precisamente hoy en la mañana en el Summit de Nueva York estuvimos anunciando casi media docena de servicios y funcionalidades nuevas. Entonces, también las modernizaciones en nube se dan porque simplemente la nube sigue innovando y hay nuevos servicios que cubren casos de uso que de pronto hace 1 o 2 años no existían, no hacían sentido, pero hoy sí los estamos inventando en el camino. Buenísimo, buenísimo. Arranquemos por donde hay que arrancar. Como dice el refrán este que me encanta, no me voy a comer un elefante de golpe. ¿Cómo se come uno? Paso a pasito. Lo digo con el equipo, pero bueno, la meta es esta. ¿Cómo empiezo con mis objetivos? A definir ese pedacito de elefante que me voy a comer. Claro que sí, mira, aparte de la importancia de definir el objetivo como tal, primero es entender a qué necesidad estamos respondiendo y qué es lo que busca al final nuestros clientes. Tener éxito en su industria en particular, indistintamente de la que sea. Y la tecnología al final no puede o no debería ser un fin en sí mismo, sino un catalizador de esos esfuerzos de negocio para lograr concretar cual sea que vaya a ser nuestros objetivos que consideremos éxito. Y nosotros, del lado de AWS, ¿qué es lo que invitamos a compartir? Es esa cultura de innovación que deberían ir en los objetivos y procesos de negocio, donde la tecnología sea un habilitador más, pero no se convierta en el objetivo mismo de las modernizaciones ni de las migraciones. Uno no puede decir, mi objetivo va a ser arrancar y cambiar mis aplicaciones de ventas en contenedores basados en Kubernetes. Eso no es un objetivo de negocio. Eso es una etapa operativa de alguno de los componentes tecnológicos, porque al final necesitamos decir, bueno, vamos a tener un círculo virtuoso de innovación dentro de estos procesos, vamos a traer ideas, vamos a experimentar, vamos a tener retroalimentación de nuestros stakeholders internos de la empresa, porque necesitamos de estos tres vectores, cliente, socio de negocio y AWS, tener un entendimiento de cuáles van a ser esos objetivos que perseguimos, los cuales van a derivar en nuestras decisiones tecnológicas. Ok, vamos a usar bases de datos administradas, vamos a migrar a contenedores, vamos a usar servicios serverless. Y por aquí les tengo por dónde podrían andar esos objetivos de negocio. Lo primero es, y yo creo que a todos nos impulsa, el ahorro de costos. ¿Cuál va a ser esa suma total por mantener esa infraestructura en la nube respecto a lo que yo ya estoy utilizando en premisas? Otro de los objetivos de negocio podría ser aumentar la productividad de mi personal. ¿Cómo automatizo procesos de negocio modernizando aplicaciones para que de pronto mi equipo de venta ya no tenga que estar llenando formularios de forma manual, no tenga que estar realizando campañas de forma manual por correo electrónico, no tengamos que estar generando llamadas de forma manual para contactar a nuestra cartera de clientes, sino que haya tecnología, inteligencia artificial generativa por detrás de esos procesos? Otro de los objetivos muy comunes que pueden formar parte de esta agenda es la resiliencia operacional. Bueno, ¿cuántos minutos, horas, días hemos tenido caídas en nuestros sistemas operacionales en premisa y cuánto representó eso en pérdida, ya sea en tiempos productivos o en términos de revenue por venta? ¿Cuánto dejamos de percibir porque se nos cayó la aplicación web durante 5, 15, 30 minutos el día pico del año donde estábamos vendiendo? ¿Verdad? No es lo mismo casos de uso, vamos a decir, que se nos caiga el streaming el día del mundial, no es lo mismo que se nos caiga la aplicación el día de Black Friday o de Cyber Monday, tampoco es lo mismo que se nos caiga un sistema de laboratorios en un hospital donde estamos atendiendo clientes críticos, ¿verdad? Entonces va a depender de cada industria, pero la resiliencia operacional indiscutiblemente es un punto importantísimo de forma transversal. Y los otros dos objetivos de negocios que también tendemos a ver a la hora de definir este tema es la agilidad de negocio, cómo podemos acelerar nuestras ventas o generar más ventas, lograr una mayor fidelización de nuestros clientes o aumentar el portafolio de nuestros clientes como un todo a través de tecnología.
Nuevamente, la tecnología es un habilitador, un catalizador de esos objetivos. Y por último, pero no menos importante, y de pronto este no es un tema tan sexy en Latinoamérica, pero es un tema incipiente que va tomando relevancia en la agenda. Y yo muy personalmente insisto en que debería ser un tema que esté como objetivo de todo negocio en este momento, porque al final el planeta es de todos. Y es el tema de la sostenibilidad. ¿Cuánto vamos a reducir en huella de carbono en nuestros procesos productivos, en nuestros procesos de distribución, en nuestros procesos de negocio de venta? Porque no es solamente, bueno, digitalicé mis procesos en papel, ya no estoy contaminando, ¿no? Pues resulta que en la nube hay al final infraestructura por detrás y entonces tenemos que validar si nuestro proveedor de nube está utilizando energía renovable, si cuando yo migro una aplicación de premisas a la nube estoy gastando menos energía, estoy siendo más eficiente y por ende más amigable con el ambiente. Así que si bien de pronto no haya en sus países alguna legislación que los esté impulsando a tomar decisiones basadas en sostenibilidad, sí sería importante incorporarlos como un driver, como un generador de objetivos de negocio, buscar ser más amigables con el planeta. Buenísimo. Y no es un porcentaje pequeño el que nos muestras precisamente, o sea, es un 60%. Es agresivo el tema. Me encanta la parte que no sea solo voy a reservar el TCO y voy a ahorrarme en servidor. Pues es algo que nuevamente, pues sí, hay competencia, es duro, pero más la parte de acelerar el negocio, de cómo voy a impactar en mis procesos, cómo voy a impactar en la operación como tal. Entonces me llama mucho la atención eso. Se ve que requiere mucho análisis quizás para entender qué es el impacto y sobre todo cómo puedo potencializarlo, porque están las herramientas adicionales, como tú dices, ya hay más de 200 eh, herramientas adicionales y están presentando más. ¿Cómo llego a impactar más el proceso? Me abre también la mente para eso. Te lo agradezco. ¿Cómo seguimos? Ok, quiero mejorar mi proceso. ¿Dónde voy ahora? Bien, hay otra de las partes muy importantes, que es nuestro paso número 2 y donde usualmente tendemos a hacernos, como diremos popularmente, una zancadilla a nosotros mismos, es el talón de Aquiles de muchas de las empresas y es el propio desconocimiento de su infraestructura. De pronto hay alguien del board directivo que dice, sí, ya tomé la decisión, AWS es mi nube escogida, vamos a irnos con Miguel y su equipo a hacer modernización y cuando llegamos a hacer un assessment de qué es lo que tenemos, no sé. ¿Quién es la persona clave de tecnología? No lo sé. ¿Quién es el dueño de esta base de datos? No lo sé. Entonces, el segundo paso, no menos importante, es asegurarnos de qué tenemos allí, conocer cuál es nuestra cartera de aplicaciones a nivel interno porque dependiendo de lo que tengamos, es donde podemos entender cuáles son nuestras opciones en el tercer paso respecto a cuál ruta de modernización vamos a buscar, porque no es lo mismo, por ejemplo, migrar un AS400 del año 90 que migrar de pronto un core bancario en un mainframe, que migrar una base de datos SQL en una instancia Windows. Entonces, cada caso de uso tiene su particularidad. Así que es muy importante buscar generar, si es que no lo tenemos, y si lo tenemos, depurar debidamente ese inventario de assets, ya sea tanto aplicaciones como equipo físico, y evaluar las aplicaciones para entender que están siendo utilizadas, no lo están, sobre qué plataformas se están ejecutando. Y una parte muy importante es entender cuáles son las dependencias. Porque por ahí hablaba un compañero hace unos años, entre broma y en seriedad, bueno, ¿de quién es este servidor? No sabemos. Vamos a pagarlo y si nadie llora en 3 días, pues lo vamos a pagar por completo, ¿verdad? Ese tipo de estrategias de pronto pueden ser más agresivas de lo que uno gustaría, pero hay empresas que se manejan de esa forma porque no tienen documentados ni siquiera sus propios procesos internos. Así que para poder hacer un análisis del TCO, del valor de negocio, de cuánto podríamos ahorrarnos si llevamos parcial o totalmente procesos en nube, tenemos que entender primero cuánto estamos gastando o invirtiendo en este momento en premisas, porque si no, no podemos hacer las comparaciones de manzanas con manzanas. Si bien es cierto, son tecnologías distintas, pero a veces tendemos a pasar por alto, no, es que esos servidores
y están en un rack compartido. Bueno, pero tienen personal que tiene que darle mantenimiento, tienen garantías que se tienen que estar pagando extendidas y de pronto ya el equipo es muy antiguo. Hay alguien que tiene que pagar por la conectividad de red, alguien que paga por las baterías en caso que se vaya la luz y tendemos a omitir ese tipo de gastos, algo tan trivial y común como el aire acondicionado de los data centers. A veces los clientes se resisten a incluir ese tipo de cosas como parte del cálculo del TCO en premisa. No, es que es el aire acondicionado que usamos también para el edificio de oficinas. Bueno, sí, pero hay un porcentaje de ese aire acondicionado que se va al centro de datos y si no existiese ese centro de datos, literalmente se quemaría, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para hacer una comparación justa a la hora de evaluar el caso de negocio. Y de pronto, el otro desafío que tenemos, bueno, Daniel, pero es que no tengo herramientas consolidadas o no tengo una metodología para tener este tipo de evaluaciones. Y allí es donde pueden echar mano de las herramientas de evaluación de modernización que contamos a lo interno de AWS y que pueden también ser utilizadas a través de nuestros socios de negocios. Y aquí solo traigo algunos ejemplos muy puntuales de cómo, por ejemplo, el Migration Hub Strategy puede ayudarles a entender cuáles son esas recomendaciones para migrar a algunos tipos de aplicaciones puntuales o más enfocado en el área de negocio. La herramienta de caso de negocio precisamente es para ayudarles a visualizar de una forma muy gráfica y amigable para el consumidor final del reporte cuáles son estos ahorros que pueden tener, por ejemplo, muy puntualmente en el caso de instancias virtuales. De pronto yo tengo un hipervisor en premisas. ¿Cuánto me costaría eso en instancias virtuales de computación elástica de AWS y cuál sería ese ahorro potencial? Y en el caso de la calculadora de modernización, pues nos puede ayudar a hacer estimaciones de precios muy importantes porque tenemos distintos modelos. El más conocido es el de pago por uso, ¿verdad? El de pago bajo demanda, pero para clientes que tienen ya un conocimiento de su carga de trabajo, por ejemplo, que tienen un consumo de bases de datos, un consumo de data warehouse, un consumo de instancias virtuales muy consistente en el tiempo y saben que eso va a continuar siendo así indistintamente de si se pasan a nube o se mantienen en premisas, pues tenemos opciones como los planes de ahorro, las reservas de instancia, donde a un año plazo, 3 años plazo, los clientes pueden tener ahorros que rondan entre el 44 y el 63% cuando hacen compromisos de consumo, que ya de por sí el cliente sabe que los va a utilizar porque es parte de sus cargas de trabajo habituales, pero haciendo esos compromisos de anticipados pueden encontrar un ahorro bastante importante en la parte financiera y mejora aún más el caso de negocio a la hora de tomar la decisión de si vamos a movernos a nube o no lo vamos a hacer. Y por aquí se los menciono muy por encima, sin ánimos de invertir mucho tiempo en la parte técnica, pero también tenemos herramientas que les ayuden al proceso de modernización como tal. De pronto tenemos aplicaciones basadas en código.net y entonces el asistente de portación de código les puede ayudar a refactorizar ese código de una forma más sencilla. Si lo que tenemos son contenedores en premisas, bueno, el AWS App to Container los puede ayudar a contenerizar esas aplicaciones legadas para poder llevarlas a nube de pronto, porque los sistemas operativos en los cuales están basadas son muy antiguos o hay ciertas dependencias que no se pueden migrar a la nube, pero en contenedores la infraestructura sí puede seguir funcionando. Y también las últimas dos, el extractor de microservicios de .NET y el kit de herramientas de refactorización de .NET. ¿Por qué? Porque reconocemos que muchos de los monolitos que encontramos ahí en los centros de datos en premisas están basados en código .NET y no queremos que nuestros clientes eso se convierta en su costal de arena que impide modernizar los procesos de negocio porque, Daniel, no me puedo llevar esta parte del core hacia la nube o del ERP. Bueno, si es posible, tenemos múltiples estrategias sobre cómo abordarlo y es cuestión de sentarse con los especialistas de migración de AWS y con el socio de negocios para determinar cuál herramienta hace sentido y cuál estrategia hace sentido en cada uno de los casos dependiendo del tipo de negocio y industria que estemos usando. Buenísimo. Y tenemos la manera de costear ese esfuerzo y esas partes. Me parece muy buena. Eh, pero el mensaje que me gustó más ahorita de lo que llevamos es precisamente el análisis de valor de negocio. Podemos calcularlo con todas estas, como tú dices, pero al final de cuentas no se trata solo de voy a modernizar, si te estoy entendiendo bien, voy a cambiar, voy a hacer una nueva, digamos, sino que lo voy a hacer de manera más eficiente, pero midiendo el impacto que eso tenga en el negocio. Este
pues más que justificar la inversión, tiene que justificar el retorno posterior a encontrar nuevos procesos o mejorar los procesos que tengo para hacer más contundente el caso de negocio, definitivamente. Me encanta. Solo quisiera tal vez detenernos ahorita, de abrir a preguntas sobre, porque hemos visto temas, creo yo, muy importantes. Si alguien tuviera una pregunta que nos quiera compartir por el chat, algo que quisieran que ahondáramos o seguimos. Como dicen, hablen ahora. Súper. Así, Pues ahí Rafael nos comentaba que el elefante se come como un carpaccio, ¿verdad? Entonces, efectivamente, las migraciones grandes, como los mainframes, se pueden dividir en pequeños bloques de trabajo, en building blocks. Y efectivamente, como dicen también popularmente, un burro se mata a pellizcos. Podemos ir poco a poco teniendo avances, pero para eso requerimos una planificación adecuada para que en el tiempo no se nos consuma el presupuesto. súper, mejor no matemos burros a pellizcos ni nos comamos elefantes, pero si lo que sea lo vamos a hacer es poco a poco. Buenísimo. Ya tenemos definido, estos son nuestras prioridades de negocio. ¿Qué enfoque tomamos para las que escogimos, nuestro top 10 o top 5? ¿Qué hacemos ahí, Daniel? Ahí surge algo que nosotros le llamamos el modelo de las 7 Rs y surge precisamente para tratar de darle una estructura a esas formas distintas, a esas metodologías, vías, caminos, jornadas, como le quieran llamar, donde cómo podemos abordar esa migración, porque también en AWS nuestra filosofía es que no hay una solución única o, como diremos popularmente en Costa Rica, una pomada canaria que resuelva todos los problemas. No hay tal cosa en el tema de tecnología y entonces tenemos múltiples opciones que pueden ir desde rehost, rehospedar una aplicación para moverla de un sitio a otro. Podemos un relocate, mover de pronto tenemos hipervisores en premisas, podemos moverlo a otra funcionalidad sobre la nube. Tenemos la opción de hacer un replatform, cambiar la plataforma que se encuentra por detrás para optimizar. De pronto tenemos un tipo de base de datos en premisa que tiene algún tipo de esquema de licenciamiento que nos mantiene atados a ese vendedor y podemos migrar el esquema de la base de datos y sus datos a otro tipo de bases de datos de código abierto, open source, que nos permita tener más flexibilidad y crecer en el futuro. Tenemos la parte de refactorización, donde de pronto ya no es posible optimizar la plataforma, ya sea porque está fuera de vida, porque no es sencillo la migración de la data, pero podemos reimaginar cómo arquitectar esa aplicación y desarrollar parcial o totalmente las aplicaciones, ahora sí, con servicios basados en nube. Ese no es todo el escenario. Podemos de pronto hacer una recompra donde ya no vamos a usar, por ejemplo, máquinas virtuales o no vamos a usar contenedores, sino que vamos a movernos a un modelo de software as a service, una solución completamente eh, paquetizada donde solo lleguemos a consumirla tal cual está, basada también nativamente en servicios de la nube, pero donde nosotros ya no administremos absolutamente nada de la infraestructura detrás de la solución. Y los dos últimos casos, pero no menos importantes, porque a veces los clientes se resisten a tomar la última decisión. Una es el retener. Hay cargas de trabajo que deben mantenerse en tierra a veces por múltiples razones. Em, Cualquier persona que llegue a decir que el 100% siempre tiene que moverse a nube, no es cierto. Pueden haber regulaciones particulares, tenemos en la industria médica, por ejemplo, o en la industria financiera, dependiendo del país, donde hay requerimientos de residencia local de datos. Entonces, simplemente no te puedes llevar esa porción de tu infraestructura a la nube porque por legislación, legalidad, no te lo están permitiendo. Entonces, ya no es un tema tecnológico, es un tema operativo o de legislación local. Y la parte de retirar infraestructura, de pronto hay servidores que no hacen sentido que continúen viviendo. El otro día estábamos acompañando a un proceso de evaluación de migración y el cliente tenía aproximadamente 300 máquinas virtuales y descubrió que 175 de ellas eran máquinas zombie. Máquina zombie quiere decir que menos del 5% del CPU fue utilizado durante el proceso de evaluación, que usualmente puede ser de 15 a 30 días. Y no sabía.
Y no sabía porque no tenía una observabilidad en premisas para entender que la mitad de su hipervisor estaba siendo completamente no utilizado. Y lo que hacía sentido ni siquiera era migrar esas cargas de trabajo, sino apagarlas por completo porque nadie las estaba usando. Entonces también ahí es donde nosotros somos fervorosos creyentes de trabajar de la mano con el cliente, ser honestos en qué realmente es necesario, qué hace sentido para su negocio, no solo buscar que el cliente crezca en una facturación de consumo en AWS. Claro que nos encantaría que movieran todo, pero a veces simplemente no hace sentido hacer eso. Y de pronto tenemos que, en la parte de replatform y de refactorización, movernos a otras estrategias. Y por aquí abajo de la diapositiva, pero voy a adelantarme porque tenemos varias opciones particulares que me gustaría revisar con ustedes. Podemos mover las aplicaciones a servicios nativos completamente de nube y hacer algo completamente serverless, por ejemplo. Podemos movernos a servicios de datos administrados, donde ya no tengamos que administrar el servidor ni el middleware que se instala para la aplicación, sino que consumimos un servicio tal cual desde la nube. Tenemos servicios de analítica administrados nuevamente para la parte de computación. Nos despreocupamos de esas capas. Para los que se acuerdan del modelo OSI que vieron CCNA hace muchos, muchos años, podemos movernos a contenedores, ya sea que tenemos contenedores en premisas y queremos seguir ese abordaje en la nube, se puede hacer, o que tengamos aplicaciones que requieran esa replatform y trasladarlas a contenedores haga sentido en ese proceso particular. Uno de los que generan más ahorros es moverse a plataformas de código abierto, de open source. De pronto estamos en un lock-in con algún tipo de bases de datos propietarias y movernos a una base de datos como Aurora de AWS, que es open source, pues nos permite tener más flexibilidad en el esquema de la base de datos y sobre todo reducir muchísimo más el costo. Herramientas de DevOps más modernas, que no tengamos que tener múltiples suites separadas, sino un conjunto de servicios que trabajen de la mano. Y algo que usualmente la gente pasa por alto y es también movernos a tipos de procesadores más apropiados para nuestras cargas de trabajo. Allí tenemos varias opciones de chips creados sobre arquitectura ARM. De hecho, es in-house por AWS. Uno de los más llamativos es Graviton, que vamos por la versión 4, donde nos permite tener una optimización del desempeño de hasta el 60% comparados con chips basados en tecnología x86, x64, llámese Intel, AMD, ¿verdad? ¿Cuándo hace sentido? Bueno, cuando el código fuente de nuestras aplicaciones lo permite y de pronto es lo que llamamos un long hanging fruit, una oportunidad fácil de tener un alto impacto financiero en nuestras aplicaciones sin tan siquiera cambiar el código, simple moverlo de correr de un Linux, por ejemplo, basado en Intel, a un Linux basado en procesadores Graviton y automáticamente vamos a ver en la siguiente facturación mensual una reducción importante porque estamos consumiendo una arquitectura de base completamente distinta. Y allí, en cada una de esas estrategias, sin entrar a ahondarnos demasiados en cada una, pero tenemos un conjunto de servicios en cada una de ellas que les pueden ayudar. Y en el caso de servicios nativos de nube, tenemos el servicio de Lambda que permite ejecutar código de distintos lenguajes de programación sin que tengamos instancias de computación por detrás o algún IDE compilando el código, sino que se conversan con el resto de servicios de AWS nativamente en contenedores. Hablamos que tenemos servicios como SS o EKS, que son servicios de contenedores administrados. Si son amantes de Kubernetes, EKS es el sabor. Si quieren una solución de open source de AWS, ECS es la vía por donde irnos. Y también podemos movernos a código abierto. Ya mencionamos la base de datos Aurora para de pronto salir de bases de datos SQL o Oracle, ya sea porque el esquema de licenciamiento por CPU que tenemos en premisas no es costo efectivo en la nube y entonces nos migramos a otro tipo de esquema y de bases de datos en servicios de analítica. Tenemos servicios de Business Intelligence como QuickSight para generar nuestros propios dashboards inteligentes. Glue como uno de los servicios estrellas de ETL, de transformación de datos, o herramientas de DevOps para nuestro equipo más tecnológico, ¿verdad? Que necesita, ahora sí, nos movemos a la nube y viene el desafío, bueno, es que en la nube no queremos seguir provisionando todo manual.
queremos implementar infraestructura como código, generar pipelines de programación para que nuestros desarrolladores que antes hacían todo en premisas, esperando que alguien les instalara los IDEs y los servidores uno a uno, pues ahora podamos automatizar todo ese flujo de desarrollo de nuestras propias aplicaciones in-house de forma automatizada, tan sencillo como en un clic. Que mi desarrollador Miguel pueda llegar a un marketplace interno de la empresa y decir, oye, vamos a desarrollar una aplicación .NET, provisioname un ambiente de laboratorio de forma automatizada para mis 4 o 5 desarrolladores. Entonces ya no está el administrador de TI instalando instancias manualmente, sino que todos los procesos por detrás van a ocurrir de forma automatizada. Entonces hay múltiples servicios en cada una de las categorías, en cada una de estas rutas de modernización que no son únicas ni excluyentes, no todas hacen sentido en todos los escenarios, pero sí para compartirles de que tenemos muchas opciones en todas ellas y es cuestión de definir en cada caso de uso cuáles hacen sentido. Nuevamente, y quiero hacer mucho hincapié aquí, no hay una solución mágica, no debería todo apuntarse a de pronto servicios nativos de nube. Hay ocasiones en que sí, lo vemos en bancos nativos digitales, donde de pronto, cuando ustedes están hablando de un core bancario, son procesos de 3, 5 años, pero un banco que nació en nube puede ser 3 o 6 meses. Vean el grado de diferencia en tiempos de implementación. Pero de pronto nosotros ya tenemos mucha infraestructura, mucho desarrollo interno y necesitamos otros abordajes, ya sea porque no queremos o no podemos reentrenar en este momento a todo nuestro personal de TI. De pronto ya conocen VMware o ya conocen Kubernetes y no tenemos el tiempo para detener el negocio y entrenarlos en SS. Bueno, podemos movernos a Kubernetes en nube, que esa capa detrás de nube sea transparente para ellos y puedan seguir echando mano provecho de ese conocimiento acumulado de muchos años, porque es muy importante, antes de detenerme por acá, y es que no quiere decir que todo lo que hayamos hecho en nube esté malo, ¿verdad? Y que debamos crucificarlo y dejarlo botado. Hay mucho talento, mucha propiedad intelectual y la data que hemos producido durante ese tiempo con esa infraestructura de nube es uno de los activos más importantes. Lo que estamos buscando es, bueno, necesitamos acelerar el negocio y estas nuevas herramientas en nubes van a ser ese catalizador. Vamos a tomar lo bueno que hicimos antes y vamos a aplicar las mejores prácticas ahora sí con servicios basados en nube en nuestro proyecto de migración. Y tomando el punto que mencionabas hace un momento, el tiempo, poniéndome los zapatos de nuevamente el gerente de TI o de modernización, que dice, ok, ya identifiqué cuáles son estas aplicaciones, voy a asumir ilusamente que encontrar los zombies es bastante fácil, pero digamos, ya me quité esas aplicaciones o le bajé la luz y nadie me ha venido a tocar la puerta, pero el tomar los que ya decidí que esos voy a cambiar, definir precisamente cuál es el enfoque de cada uno de estos, cuáles son las herramientas que voy a utilizar, transformarla, me asusta, porque si me quedo de los 300 me quedo con 100 y de esos 100 cada uno casi que tengo que customizarla, me asusta. Típicamente, tal vez sobre todo, como dicen, vamos otra vez al elefante de a poquito. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el tiempo de hacer este análisis inicial? ¿Qué has visto de cuánto a cuánto? Obviamente depende de la agresividad, el presupuesto de cada uno, pero dame una noción de rango de transformación de los top 10 o los top 50 aplicaciones que voy a mover. ¿Cuánto me toma hacer este análisis? Claro que sí, mira, nosotros, y aquí voy a hacer un paréntesis, tenemos un framework de trabajo para las migraciones que se llama MAP, es el MAP Acceleration Program, el programa de aceleración de migraciones. Y él tiene 3 etapas, la etapa de assessment, la etapa de mobilize y la etapa de migration como tal, la etapa de migración. Entonces, en la parte de assessment, de evaluación, que es la primera, tratamos de ser lo más concretos posibles, porque usualmente los retrasos no provienen de la etapa como tal, sino que provienen del propio cliente. Tenemos varias herramientas que sirven para colectar información del ambiente del cliente, ya sea que esté en premisas o que esté en otro proveedor de nube, para descubrir desde cuál es ese poder de cómputo que tienen actualmente, cuáles son las dependencias de las aplicaciones, para entender qué se puede apagar, qué se debe mover junto o qué no se debe mover porque es dependiente de otra cosa.
Y, por ejemplo, el proceso de descubrimiento de las herramientas como tal no debería ser más de un mes, puede rondar a veces unos días menos, dependiendo mucho del caso de uso. Por ejemplo, si son, he visto casos muy puntuales de aeropuertos, hospitales, donde el consumo es siempre todo el tiempo pico, ¿verdad? O tenemos otros casos donde necesitamos tener picos de cierre fiscal o de cierre de mes de contable. Y entonces vemos algo plano en las primeras 3 semanas y el cliente tiene un pico en el día 30 o en el día 15 de cada mes. Entonces, dependiendo de la industria, vamos a definir, pero no deberían ser trimestres haciendo esta fase de evaluación, por si no quiere decir que algo no están dando bien. ¿Qué es lo que suele o lo que yo suelo ver con los clientes? Definimos, bueno, Miguel, vamos a instalar la herramienta, el colector, y necesitamos las personas claves para entender cuáles son esas dependencias ahora sí de negocio. Entonces, identificar a esas personas y tener su disponibilidad de horario a veces puede ser la parte retadora, ya sea porque el cliente está corto de personal y entonces le cuesta sacar a esa persona 1 o 2 horas para evaluar los cuestionarios o la información con nosotros, o también tenemos actores que se resisten al propio proceso de evaluación para migrar porque aman fervorosamente la plataforma donde están y no desean incorporar. Sea como sea, y por eso es importante tener también el compromiso del área gerencial de negocio para que los procesos no vayan a tener resistencia desde el lado de TI, que usualmente es como sucede, sino que sea una decisión transversal en toda la empresa y que en la etapa de evaluación se pueda hacer lo más expedito posible. ¿Por qué? Porque donde deberíamos invertir más tiempo es en la parte de Mobilize, que es donde hacemos todo este planeamiento de cuáles van a ser las rutas, cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas y allí definimos calendarios o etapas, olas de migración, que es lo que llamamos. ¿Cuánto puede durar esa parte, Daniel? Depende muchísimo de cada industria, de cada caso de uso. Hemos visto migraciones en semanas o días, sobre todo cuando el cliente dice, oye, es que me atacó un ransomware, me apagó todos mis hipervisores, necesito irme a la nube ayer, ¿verdad? Y entonces vemos migraciones masivas en una semana de toda una industria de cientos o miles de personas, o de pronto tenemos una migración más mesurada con planes a un año, pero donde tenemos olas trimestrales muy bien definidas para ya no porque haya un problema de tecnología, sino para no afectar el proceso de negocio. En ejemplos muy puntuales, empresas dedicadas a agricultura tienen ciclos de sembradíos y de cosecha donde no se puede interrumpir, así que no podemos tener movimiento de infraestructura. En el área de Hacienda tienen pues, procesos de cierre fiscal, no podemos tocar la infraestructura allí y así en otro tipo de industrias. Así que puede variar esa parte de definir los planes y ya la ejecución de migración como tal debería ser relativamente rápida si hicimos muy bien la parte de Mobilize. Donde se debería invertir más tiempo es en la parte de planificación, de definir quiénes son los responsables, quiénes son esos embajadores de negocio y tecnológicos a lo interno del cliente que nos va a facilitar desde las credenciales, los accesos, el conocimiento de dependencias, quienes nos van a ayudar a evaluar que cuando ya movimos la base de datos y el frontend web, efectivamente ahora en nube está funcionando bien, eh, porque en la mayoría de casos es un proceso acompañado. Tenemos clientes, no es lo común, pero que deciden completamente delegar en el socio de negocios no solo la migración, sino la administración de toda la infraestructura. Esos casos también se dan, sobre todo cuando son clientes muy grandes donde su foco no es tecnología, sino que tienen un pequeño departamento de TI y quieren enfocar todos sus esfuerzos y dinero en lo que ellos realmente hacen, que es otro tipo de industria que no necesariamente es de tecnología. Y allí es donde nuestro socio se convierte en un socio ya no solo consultor, sino también de servicios administrados, que son algunos casos muy particulares. Pero estos procesos ya para dar una respuesta más aterrizada y corta, las evaluaciones no deberían durar meses, ¿verdad? Si están durando meses, usualmente es que hay un problema de seguimiento de esos stakeholders. Las partes de Mobilize pueden durar más tiempo, pero no pueden ser indefinidas, ¿de acuerdo? Y a veces es más sensato partir el proyecto en partes, ¿verdad? Porque cuando intentamos ser excesivamente ambiciosos, tendemos al fracaso
porque las etapas de planificación se vuelven eternas y es porque estamos tratando de abarcar mucho y ya no es porque el socio o AWS no tenga capacidad de ejecución, sino porque el cliente no tiene los recursos para dedicar a ese proceso de planificación y ejecución de lo mismo. Y las partes finales de migración como tal, si las etapas previas fueron muy bien diseñadas, tienen que ser relativamente rápidas, donde ya ahí lo que nos dicta cuánto va a tardar es si estamos migrando data, por ejemplo, cuántos teras de información y la velocidad del enlace. Pero ya son dependencias que no están fuera de nuestro control, sino que son limitantes tecnológicas que nos van a decir, esta data vamos a tardar 2 semanas en migrarla porque son 100 teras de información del cliente o vamos a tardar en mover estos contenedores porque tenemos que moverlos en bloques un mes, por ejemplo, porque el cliente tiene muchísimas aplicaciones basadas en contenedores, o vamos a replicar esta base de datos en una semana porque no podemos afectar el desempeño de la base de datos y que está en premisas en el área productiva. Buenísimo. Creo que sí estuvo muy importante que nos dieras esos ejemplos. Te lo agradezco porque es, pues sí, hay retos políticos, internos, hasta de cosecha, pero si se alarga mucho, simplemente se... Y también la organización que está aprendiendo a hacer estos movimientos, o sea, es un análisis. Yo creo que es el tema también de desarrollar ese skill internamente. Perfecto, súper. Ya tenemos ahí esos patrones. ¿Cuál es nuestro siguiente paso para esta modernización? Claro que sí. Y ahí para adelantarme dos pasos en la presentación. Uno es, lo habíamos hablado al inicio, hay que supervisar y precisamente viene a colación con la pregunta que me estabas haciendo. Cuando no hay supervisión en el tiempo, los proyectos se alargan, ¿verdad? Porque entonces nadie es accountable, nadie es responsable por el avance del proyecto. Y usualmente nuestros socios tienen un project manager y personas dedicados a darle trazabilidad, pero si no hay supervisión del lado del cliente, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el proyecto se extienda indefinidamente o puede ser que estemos ejecutando la migración, pero que no esté respondiendo a los objetivos que nos definimos en el paso uno, ¿verdad? Y entonces, bueno, llegamos al final del proyecto de 6 meses, un año, ya terminamos. Y cuando vamos a revisar los números, de pronto se implementó, pero la facturación no está optimizada, entonces estamos gastando lo mismo o más, o quedaron algunos controles de seguridad pendientes y entonces ahora tenemos menos resiliencia ante ataques. Entonces, ese tipo de supervisión tiene que darse durante el proceso. Y por aquí les tengo algunos ejemplos de cómo ir tomando el pulso de esa modernización que de verdad vaya retornando un valor incremental en la nube. Si tenemos indicadores de negocio muy bien definidos, entonces, qué sé yo, movimos a contenedores. Bueno, en la primera etapa de migración, en la primera ola, nos representó una mejora del 28% de ingresos. ¿Por qué? Porque estamos gastando menos infraestructura. O no, mira, Daniel, migramos nuestra aplicación web de cara a los clientes y entonces reducimos en un 39% el gasto de tecnología porque la migramos en servicios completamente nativos. O no, tenemos ahora un 13% de resolución de eventos de seguridad más rápido porque ahora nos permite el servicio de Security Hub, por ejemplo, tener una visibilidad en un solo dashboard de todo lo que ocurre. O nuestro equipo de analítica tiene ahora una facilidad de una rapidez del 35% para obtener la data de negocio que ocupan para que la línea gerencial tome decisiones. Entonces, usualmente estos son objetivos de negocio que definimos en la primera etapa, pero que vamos llevándole el pulso conforme vamos avanzando, porque de lo contrario, nuevamente podemos tener una falsa sensación de progreso y en realidad no estamos logrando lo que queremos alcanzar. Y por aquí les quería compartir, porque siempre es importante, bueno, cómo luce Daniel en la realidad ese tipo de retroalimentación de los clientes cuando están haciendo procesos de migración. Y aquí tenemos algunos feedback de los clientes durante los procesos de migración, de cuáles han sido sus resultados comerciales tangibles. Entonces, por ejemplo, en ahorros de costo, tenemos en el sitio de General Electric
mencionando que tuvieron una reducción de gastos de un 52%, o en el caso de Capital One, que es un banco muy grande en Norteamérica, redujeron su footprint de 8 a 3 en el 2018 en tamaño de data centers. Quiere decir que redujeron su número de data centers que ellos administraban para pasarlo completamente a servicios en nube. Tenemos otro tipo de retroalimentaciones, como en el caso de Orbis, en cuanto a productividad de su propio personal, donde pudieran producir, desarrollar un 20% más rápido aplicaciones porque se movieron en servicios de desarrollo nativos en nube, o en resiliencia operacional, en el caso de Vodafone en Italia, donde ahora empezaron a tener una disponibilidad del 99.99, superior a lo que tenían cuando tenían infraestructura en premisas, o en agilidad de negocios, más particularmente Intuit, que es uno de mis casos favoritos, donde redujeron a una quinta parte el tiempo que les tomaba hacer deployment de soluciones. O sea, que el equipo de negocio de Intuit logre provisionar aplicaciones que al final son las que consumen los clientes de finanzas mayormente en Norteamérica a un quinto del tiempo. Eso representa un incremento no solo en la productividad de su personal, sino del revenue que pueden alcanzar en el mismo espacio de tiempo respecto a lo que hacían antes. Entonces, esos son el tipo de pulsos que deberíamos estar viendo progresos cuando estamos haciendo migraciones. Si a los 6 meses o un año tú me dices, no veo diferencia, algo está mal. O definimos mal los objetivos de negocio, o el progreso que estamos haciendo ya en la parte tecnológica no es el adecuado. Sí, estos son impactos que te cambian la estructura misma del negocio. O sea, como tú dices, Intuit, tan grande que el negocio es la tecnología, precisamente la plataforma, y te ahorran en la cocina directamente. Es un gran impacto. Buenísimo. Em, Quisiera abrir ahorita antes del último punto porque me parece muy importante, pero si hay alguna pregunta de la audiencia, como dicen en inglés, una burning question, procedemos. Mientras alguien levanta la mano o dice, voy a repetir nada más los puntos. Primero era, dijiste, establecer los objetivos para la modernización, que fueran también de negocio, no solamente por actualizarse, sino que por agilizar el negocio, por reducir costos, por dar mejores servicios. Luego, enfocarse a entender cuáles son cada una de las aplicaciones. Una vez que ya tengo mi top, que no son zombies, sino que cuáles son los que voy a usar. Luego viene la parte de cómo voy a modernizar, en cuál de los esquemas, estrategias de modernización es la que me van a servir para mis aplicaciones. Y luego, te entiendo bien, ver cuáles son esos cambios, cuáles son esas, cómo estamos llegando a esos objetivos. Entonces, vamos a la última porque me parece muy interesante que, pues, que sea ciclo, es algo muy común, pero digamos, empiece, ¿no? Con el primer paso, sé que es más allá de reinicie, ¿verdad? Sino que va a análisis en el tema. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es ese comienzo de nuevo con el primer paso? Claro que sí. Al igual como conversamos al inicio, que la definición de objetivos de negocio tiene que ser un círculo virtuoso respecto a lo que queremos lograr en la empresa, el proceso de modernización como tal también tiene que ser un proceso circular, es reiterativo. ¿Y por qué? Yo lo mencionaba al inicio de la presentación. Porque la migración y la modernización es un viaje, ¿verdad? Empezamos con cargas legadas, donde vamos transformando paulatinamente, va a depender del tiempo y esfuerzo de cada cliente y sus propias capacidades, pero vamos moviendo cierta parte del negocio a servicios nativos de nube, otras cargas heredadas se migran en un like to like, ¿verdad? Tal cual estaban, y de pronto vamos aumentando esa porción en verde que tenemos en el diagrama, y la expectativa es que en algún punto de la historia de esa jornada en la nube de nuestros clientes, pues la mayoría de sus aplicaciones ojalá estén basadas en servicios nativos de nube. ¿Para qué? Pues para ir aumentando el valor de esas aplicaciones, la rentabilidad de nuestro negocio y la velocidad también en términos de, bueno, ya no estamos invirtiendo energía y esfuerzo y dinero sobre todo en mantener y en apagar incendios de la parte tecnológica, sino que ahora puedo redirigir y redestinar mis recursos a innovar. Y ahora sí también innovar con tecnología. Ya no solamente modernizar aplicaciones para keep the business running, ¿verdad? Lo que ya veníamos estado haciendo, sino que, oh, ahora tengo
nuevas facilidades, analítica, machine learning, inteligencia artificial generativa, cosas que no existían hace 5, 10 años, que ahora están accesibles tanto en costo como en capacidad, y allí es donde entonces se debería empezar a ver así nuestro diagrama de modernización en la nube, donde nuestros costos operativos deben empezar a bajar conforme pasa el tiempo, y también nuestra agilidad y capacidad de innovar en el negocio debería verse aumentada conforme pasa el tiempo. Bueno, ¿cuál es el factor particular? Que esto tiene que ser una estrategia de modernización continua, donde constantemente estamos reevaluando si la necesidad de nuestro negocio sigue siendo la misma que el año anterior. Y vimos muchos negocios haciendo este ejercicio forzoso, por ejemplo, en pandemia del COVID-19. Cómo sobrevivían los restaurantes que dependían de visita de persona en sitio, cómo muchos sobrevivieron trabajando de la mano con repartidores en línea, y cómo esos repartidores tuvieron también que reevaluarse de aumentar su capacidad de la noche a la mañana porque necesitaban entregar 10, 100 veces más productos que lo que venían haciendo antes del inicio de pandemia. Como parte de los ejercicios de negocio, seguimos o deberíamos seguir teniendo evaluaciones constantes y recurrentes, ya no solo para ver que nos mantengamos la factura, sino, y nosotros hacemos mucho hincapié en la optimización de costos. Y de pronto a veces la gente me dice, pero es que, Daniel, eso es un contrasentido, ¿por qué ustedes buscan que el cliente gaste menos con AWS? Bueno, nosotros creemos en las relaciones a largo plazo, y una forma de generar fidelización con los clientes es que nosotros le agreguemos valor a su negocio. Y si yo te libero parte de esa billetera que estás invirtiendo en mantener infraestructura, para nosotros lo que quiere decir es que te facilitamos más presupuesto para que puedas dedicarlo a innovación en tu propio negocio, y eso al final viene a generar en el largo plazo más consumo. Entonces es una decisión de ganar, ganar, en el sentido que el éxito tuyo como cliente también es mi éxito como proveedor de nube en el largo plazo, pero hay que tener una visión de largo plazo para que eso se pueda llegar a catalizar. Y a la hora de modernizar, pues hoy el mercado X, por ejemplo, el de bolsa, puede tener ciertos KPIs que hagan sentido. Mañana algo sucede en el mundo y de pronto se reformula completamente cómo hacemos negocios. Esos KPIs ya no sirven, tengo que cambiarlo por completo. O pasa lo que les mencioné al inicio, los servicios de nube que teníamos hace 15 años se alejan por mucho de lo que tenemos hoy. La capacidad de la inteligencia artificial generativa está aumentando ya no en años, sino en trimestres. Cada mes vemos tecnologías más avanzadas. Hoy precisamente anunciamos en la mañana uno de nuestros servicios de App Design, de cómo con lenguaje natural podemos decirle al servicio que nos genere una aplicación sin que yo tenga que conocer algo de desarrollo en código. Eso no lo teníamos hace 3 meses, ¿verdad? Y entonces allí es donde mi equipo de desarrollo puede decir, oye, en lugar de seguir contratando más y más desarrolladores necesariamente, puedo entonces empezar a utilizar tecnologías de low code, no code, o puedo incorporar en los procesos de desarrollo inteligencia artificial generativa como con Amazon Q for Developer, para que ya mi staff que tiene conocimiento pueda desarrollar con los mismos recursos 20%, 50%, 80% más aplicaciones en el mismo tiempo con la misma cantidad de personas. Porque de pronto a veces tenemos miedo, y ese es el miedo que escuchamos mucho en la calle, es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos y nos va a dejar sin trabajo. Eso es para mí un tema de si vamos a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Lo que tenemos en el frente de nuestras narices es un reto, ya no como empresa, sino como sociedad, de cómo reinventarnos y generar nuevas líneas y tipos de negocios que tomen ventaja de esta tecnología. También nos demanda como industrias a reentrenarnos y a cambiar nuestra forma de pensar en cómo hacemos negocios. Y pues allí estamos, Amazon Web Services y nuestros socios de negocios, para ayudar a los clientes a ver cuáles son esas tendencias de mercado, cómo puede traducirse eso a nuevos objetivos de negocio, y de pronto, si todavía tenemos a lo que tenemos hoy en nube va a ser legado en 5 años, cómo podemos modernizar nuevamente ese conjunto de aplicaciones para responder a esas nuevas necesidades, a esa próxima pandemia que esperemos que no llegue, a un conjunto geopolítico nuevo que de pronto pueda formularse en el corto plazo. Porque si hay algo que es seguro en esta vida, dijeron por ahí, es la muerte y los impuestos. Fuera de allí, todo es cambiante, y en los negocios no es la excepción.
Y yo le agrego a esa parte que por ahí comentan que hay vida eterna, así que no sé qué tan seguro ya en la vida. Eh, pero de todos modos, me encanta. El tema también es zapatero a tus zapatos. Así voy resumiendo lo que nos dices. Y luego que no es una plataforma de servidores, eso hace mucho que ya pasó, es una plataforma de cambio, una plataforma de negocio y lo que hay que, tal cual, adaptarse al cambio y estar constantemente entendiendo cómo aplicar las nuevas tendencias, la nueva tecnología, que es algo que venimos haciendo desde hace muchos años, pero que nos permite tener un mayor impacto y más flexibilidad. Incluso es lo que muchos se soñó en algún momento con sistemas que quedan por, no, por muchos años, ahí quedan en los bancos, en aseguradoras. Ahora hay tanta flexibilidad con la nube para poder hacer estas, si vienen nuevas, tal cual, que es simplemente nos toca transformarnos también nosotros, nos toca transformar nuestros skills, nuestras habilidades, apoyarnos en expertos, en equipo, e ir a traer ese conocimiento para acelerar ese valor que estamos trayendo. Es una plataforma de valor, no es una plataforma de información, sino que de construcción de valor. Y pues qué bueno poder construir nuevas cosas para nuestros negocios, para nuestros clientes y aprovechar todas esas. Buenísima esta que me acabas de comentar. Vamos a averiguar cómo está, cómo se implementa. Ya vamos a trabajar con el equipo a ver qué averiguamos. Nos pasamos del tiempo. Es un tema fascinante. Son los primeros pasos. Vamos a profundizar en algunos de ellos más adelante. Abro si hay alguna pregunta o se pueden contactar con nosotros, estamos ahí en la invitación. Si quieren saber un poquito más del tema, con mucho gusto les podemos abordar y pues el equipo de AWS con su apoyo incondicional, pues es súper útil, ¿no? O sea, es increíble lo que hacen por nosotros los partners. Entonces, si tenemos alguna pregunta que venga, listo. Por respeto al tiempo y sobre todo agradecerte, Daniel, por el tiempo, el conocimiento. Nuevamente lo vamos a poner en nuestras redes. Quien entró tarde lo vamos a tener publicado. Vamos a cortar en cápsulas para que pues ese conocimiento vaya a permanecer y pues se pueda implementar. Pues nada más agradecerte, Daniel, nuevamente por tu tiempo. Que tengas una excelente tarde a todos. Y pues espero sigamos aprendiendo también de estos temas y sobre todo implementándolos, ¿verdad? Para agregar ese valor. Muchas gracias a ti, Miguel, por el espacio y a todos los que participaron el día de hoy. Muchas gracias y cuenten con nosotros para apoyarles y acompañarles en ese proceso de modernización y camino hacia la nube. Excelente. Muchas gracias. Tengan muy feliz tarde a todos.